Bueno, trabajamos un tramo más y ¿estamos? Bueno, acá hay una pregunta que es, que dice, ¿cómo vincular eh, homosexualidad con narcisismo? Bien, fundamentalmente me parece que lo que Freud hace una lectura allí respecto de la libido homosexual o algo por el estilo lo dice, ¿no? Implica en la identificación, digamos, buscará un partener que haga las veces de un doble de su yo, ¿sí? O sea, un complementario de su narcisismo, ya que estoy, ¿no? Eh, en principio eso, porque tampoco se ahonda demasiado en este tema, ¿sí? Es una selección de objeto que no, justamente no va por la vertiente de las selecciones de objetos clásicas, pero tendríamos que meternos ya en una cuestión que tal vez podamos ver algo el año que viene, no el año pasado. Después hay otra pregunta que dice, ¿el delirio de grandeza es lo mismo que el narcisismo? ¿Qué les parece esta pregunta? ¿Les suena lo mismo? ¿El delirio de grandeza al narcisismo? No sé bien cómo fundamentarlo, pero no, creo que no va por el mismo lado. Eh, entiendo que es ya es una psicosis, pero que es producto de la no bifurcación, digamos, de la libido sexual. Uh-huh. En todo caso es un narcisismo exacerbado, digamos, ¿no? Que al no entrar en esa distribución, eh, digamos, a ese se le plantea como una cuestión que en todo caso gira en torno a su propia ideación, a su propia fantasía, ¿no? Eh, pero recuerden que Profe, el narcisismo, como lo está planteando Freud acá, es lo que no diría en resumen, porque es amplia la cuestión, pero digo, está puntualizado como justamente la posibilidad de inscribir un nuevo acto psíquico que trae como consecuencia la constitución del yo. ¿Mm? Eso es como fundamental para Freud respecto al narcisismo. ¿Sí? Y después, cómo él mismo, bueno, se distribuyen los objetos, ¿no? Pero digamos, fundamentalmente cuando piensen en el narcisismo, me parece que en una parte va por esa vía. ¿Mm? Sí, no sé quién me preguntaba. sí, Alguien habló. Freud habla de delirio de grandeza cuando habla de los parafrenéticos, ¿o no? De las parafrenias. Justamente las parafrenias forman parte, porque digamos, los delirios de grandeza, digamos, son, o la megalomanía, digamos, muchas veces aparece en la parafrenia, y que configuran lo que podemos denominar el territorio de la psicosis, ¿no? Pero tengan un poquito de paciencia, que el año que viene vamos a trabajar, si no me voy a quedar sin tema para el año que viene. Tengan paciencia, que el año que viene vamos a trabajar psicosis, neurosis,
posicionamientos clínicos, ¿no? Acá hay una pregunta que no sé si están quienes la formularon, pero dice, ¿el narcisismo es un mecanismo de defensa ante las alteraciones del inconsciente? No sé quiénes formularon esa pregunta. En principio les digo que no es un mecanismo de defensa. Es más, Freud, la idea de mecanismo de defensa la toma muy al principio y después, digamos, ya no va a hablar más. En todo caso va a hablar de represión después, ¿no? O en todo caso habla de defensa. Por ejemplo, cuando ustedes vieron la Carta 52 habla de la defensa, pero a posteriori abandona esa noción y va a inscribir otra conceptualización que es la represión propiamente, ¿no? Recién pensé, mientras decía esto, que por supuesto que las posiciones de los humanos, porque hay que ver a qué está sujetado, en algunos casos puede estar sujetado al inconsciente, en otros casos sujetados al lenguaje, en fin. Pero siempre no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ver una película que se llama Una mente brillante. ¿No la vieron? Súper recomendable. Bueno, o la historia de Van Gogh, por ejemplo, ¿no? El pintor, ¿la conocen? Había en Van Gogh padecimiento, de hecho él iba deambulando de un lugar a otro, de un lugar que su hermano Theo solía pagar para que pudiera vivir. Su hermano Theo lo apoyó económicamente mucho tiempo a Vicent mientras él pintaba. Y digamos, lo que tiene que ver con pintar, con la pintura, Van Gogh buscaba pintar, él decía, la esencia de las cosas, por eso, digamos, a veces se sentaba frente a un paisaje y trataba de pintarlo en detalle, por eso que si uno mira una pintura de Van Gogh ve detalles increíbles en la pintura, ¿no? Eso, digamos, aún en su padecimiento, eh, aún en esa posición, si se quiere, desde el punto de vista más freudiano, ligado a la enfermedad, ¿sí? Esa posición le permitía habitar la vida a Van Gogh. Y en algunos momentos muy bien, ¿sí? Pero esa modalidad le permitió habitar la vida durante un tiempo, hasta que en algún momento se desencadenó, donde tampoco contó en algún punto con el apoyo de su hermano, y se desencadenó y se terminó suicidando. Pero digo, esta cosa que parece ahí, digo en función de esto del mecanismo de defensa, hay a veces posiciones que a nuestra mirada pueden ser de mucho padecimiento, pero suelen ser posiciones que aún así sostienen a alguien en la vida. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Mm? Aunque parezca que esa situación es enferma. ¿Mm? Bueno, habría muchísimo, incluso, digamos, ligadas a la clínica y ligadas a la historia de algún personaje, incluso el delirio de Schreber, digamos, que ustedes
vieron que en el texto de Introducción del Narcisismo, Freud hace una mención a Schreber, que en realidad él hace una lectura de Schreber a partir del estudio de sus memorias, ¿no? No es un paciente de Freud, hace una lectura de las memorias de Schreber. Toda esta posibilidad de escribir de Schreber, ¿sí?, le permitió subsistir a, digamos, la crisis que desencadenó la psicosis, ¿no? Ustedes saben que Schreber, en el momento en que es elegido para ocupar un lugar que es en Alemania, es como sumamente importante, porque, bueno, acá en la Argentina podría ser lo mismo, es el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Nación, no es de una provincia, por ejemplo, es de la Nación. En ese momento, cuando es convocado ahí a ocupar ese lugar, esa representación, ahí se desencadena Schreber. Y no tiene con qué poder sostener tamaña responsabilidad, digamos, ¿no?, en el sentido simbólico del término. Pues el año que viene vamos a ir viendo por qué no pudo, en todo caso, o intentar pensar. Pero todo lo que fue su escritura, la escritura, como en otros pacientes, por ejemplo, le permitió cierta estabilización y permitió sostenerlo desde algún lugar. Dice, hay una pregunta más, pero ya la trabajamos, la pensamos, la cuestión de la parafrenia. Después dice, ¿a qué se refiere Lacan cuando dice que el estadio del espejo puede comprenderse como una identificación? Bueno, no sé quién formuló esta pregunta, pero ¿qué les parece? No la pude escuchar. Repito entonces. ¿A qué se refiere Lacan cuando dice que el estadio del espejo puede comprenderse como una identificación? Por ahí ya es un texto que vamos a trabajar en la próxima, pero a ver. No es, digamos, este acontecimiento clave para la formación del yo, porque es esta articulación entre motricidad y lo que ve en ese reflejo, y calculo también la relevancia de esa función materna, de esa función paterna, quien esté ahí, de decir, ese sos vos, ese que está ahí sos vos, ¿no? Creo que va por ese lado, que es una identificación. Entonces, claro, el pequeño que va a decir, y sí, yo soy ese, me veo acá estos, claro, mi madre, mi padre, para no estar repetido de la función, me significan como ese que está ahí, me identifican con ese que está ahí. Bueno, ahí trajiste, está bien el desarrollo de tu pensamiento, a mí me parece bueno, porque implica justamente algo que les comenté hace un rato, que, digamos, esa identificación es posible siempre y cuando haya un lugar vacante para ese, ¿no? Un lugar, una trama, Lacan lo plantea como una trama simbólica, pero es una trama simbólico-imaginaria, porque, como bien decís vos, hay algo de esto, de ese sos vos, porque hay algo del yo que es otro, ¿no? De hecho, muchas veces
cuando vamos a hacer algún movimiento que nos resulta de cierta complejidad, le pedimos, digamos, en la jerga más amistosa, si ustedes quieren, le pedimos un consejo a una amiga, a un amigo, ¿no? Para ver cómo nos ve el otro, en definitiva, ante esa situación. Entonces, hay algo del yo que está ligado al otro, ¿no? Como nos ve, todo el tiempo esto pasa, ¿no? Y bien lo planteabas vos, efectivamente, el otro nos aporta un código, nos aporta el lenguaje, ¿sí? Nos aporta una red significante. Lacan claramente va a decir que ese lugar del gran otro eh, es el lugar de la palabra, es el lugar, incluso va más lejos y dice, es el lugar del tesoro de lo significante. Es decir, si uno piensa en un tesoro, piensa en un lugar del cual podemos echar mano a significantes que nos pueblan desde que somos niños, en esto de la significación que vos decías, vos sos esto, bueno, fíjate ahí, ¿no? Vos sos esto, ahí aparece, por un lado, el ideal de los padres, ubicando algo del yo ideal del niño, el niño se identifica con esa imagen, ¿no? Yo es más o menos como si dijera, ¿qué me quieres? ¿Qué quieres que yo sea? Sería lo que más o menos el planteo del niño. Bueno, quiero que seas esto en esa etapa, ¿no? Esa manera de poblar de manera significante al otro, digamos, aporta una identificación, ¿sí? Digamos, una identificación que a veces está muy clara y remite a una cadena, eh, por ejemplo, establecida un poco más ligada a la conciencia, si ustedes quieren, o a la memoria preconsciente. No sé, me acuerdo que una paciente una vez me dice, este, dice, yo no sé por qué, pero dice, mi abuela hacía las tortas, eh, la- las tortas, las de 80 golpes, las hacía en una, ¿vieron las latas? Yo no sé si vienen ahora, deben venir, las latas de dulce de batata. ¿Las han visto? Sí, sí, Bueno, siempre hay alguna. siempre hay alguna, es verdad. La abuela la hacía en eso, le transmite esto a su mamá y ella también, y dice, yo no sé por qué, si tengo una olla Essen, hago las tortas de 80 golpes, dice, las hago en una lata de batata, y yo le hago una broma, le digo, ¿y por qué 80 y no 78? Y bueno, ahí empezamos. No, bueno, estas cosas que por supuesto forman parte de una cadena que preconscientemente la podemos anudar. Pero hay otra serie de identificaciones en referencia a esto que son de índole inconsciente y que tal vez configuran un nudo o una red significante que la podemos advertir, bueno, a partir de un análisis, por ejemplo, ¿no? Incluso porque se establece algún significado que antes no había tenido relevancia y alguien dice, nunca se me hubiera ocurrido tal cosa, ¿no? Eh, y eso implica que ese tesoro de significantes, del que habla Lacan, es un tesoro que nos permite pensar que estos significantes se pueden reinventar, digamos, ¿no? O puede haber alguna invención incluso. Bueno, acá
hay muchas preguntas que ya fuimos, suele pasar con las que están al final que se repiten en algún punto. Hay una pregunta que por eso digo, les pido a las personas que la hicieron, que busquen, digamos, ¿no? Porque dice, la pregunta es, ¿cómo se obtendría la psicología de un anacoreta ascético? Busquen la significación de esas palabras porque son de búsqueda de diccionario. Y a partir de ahí, si quieren en otro momento, la retomamos. Pero primero tómense el trabajo de buscarla. Acá dice, bueno, recién referíamos a las parafrenias, a la psicosis. Dice, ¿qué sería que los enfermos parafrénicos, designados así por Freud, sean inmunes al psicoanálisis, incurables? Bueno, plantea interesante también, se desprende de esto, ¿no? Yo creo que habría tendríamos que dejarla en alguna parte de este planteo, dejarlo entre paréntesis para el año que viene, pero yo creo que ni Freud ni Lacan, si bien Freud decía que de pronto la psicosis era extraterritorial, o sea que se correspondía con otro territorio al psicoanálisis incluso, ¿no? Como que él pensaba en algún momento que la psicosis no era un territorio propicio para el psicoanálisis. Aún así, él no retrocedió y Lacan hablaba de esto, de no retroceder frente a la psicosis, es decir, en el punto en el que había que ofrecer allí una escucha, teniendo presente que algo de lo que les decía al principio de este recorrido, que el estatuto de la transferencia tiene vicisitudes diferentes, que el modo de escucha, la intervención, las intervenciones también, digamos, ¿no? No tienen el mismo estatuto que la neurosis, pero eso lo vamos a dejar ahí entre paréntesis para trabajar el año que viene, digamos. ¿No? Acá hay otro planteo que es en referencia a la libido homosexual. Dice, la libido homosexual de una persona se muda en conciencia de culpa, angustia social. Bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, yo después de darle alguna vuelta a esto, lo que pensé es que, retomando el texto, y esto también está bueno que ustedes, como les decía la vez pasada, si hacen una pregunta, traten de establecer el contexto de dónde viene esto, ¿no? Freud viene hablando del yo ideal, digamos, ¿no? Yo ideal, que es, podemos pensarlo como ese tiempo en tanto constitución subjetiva propiamente, ¿no? Un yo que se hace carne del ideal del otro, ya sea por el lado de lo bueno que el otro pueda decir, como de la injuria que el otro pueda, ¿no? Como digo injurioso en el sentido de que el otro a veces emite una injuria sobre ese niño, ¿no? Como bien establecía hoy en el caso David, hay una serie de injurias que se establecen para este niño, o que es una cruz, o que tal cosa. A veces un niño viene, una niña viene malvenida en ese punto, maldichas, eh, y por supuesto que tiene efecto, esto es caso por caso, pero digamos, digo que es caso por caso porque los efectos de la injuria o de la maldición, digo en el sentido de lo mal dicho, puede leerse a posteriori, ¿no? Cuando uno está escuchando en otro tiempo. Bueno, justamente ese yo ideal, entramado a los ideales de los
de la madre, el padre, incluso de los subrogados, como pueden ser los maestros, los docentes, los profesores, los compañeros, ¿no? Estos otros de los que hablábamos recién, van, digamos, digo, esta colectividad de ideales, en el punto de la homosexualidad, me parece que justamente van a contrapelo de esa elección sexual, digamos. Estoy hablando de esa época freudiana, ¿eh? Estoy hablando de esa elección de objeto sexual homosexual de aquel tiempo freudiano. Hoy está un poco más tamizado, aunque sigue habiendo una mirada a veces prejuiciosa, por supuesto, ¿no? Digo, de allí la culpa, por ejemplo, ¿no? Acá hay otra, después hay muchas que se han ido contestando, por eso no las retomé. ¿Cómo influye el ideal del yo en la infancia? Pensemos que lo que les comentaba recién, el ideal del yo en realidad está puesto aquí en estos otros, como bien decía el compañero, que le dicen, este sos vos, ¿no? O este debería ser vos, depende de cómo sea la emisión de ese mensaje, y estaría dado justamente por ese ideal, el ideal de los padres. Eso contribuye a la constitución de un yo ideal. En todo caso, yo pensaba recién el ideal de los padres y el super yo de los padres, ¿no? Esto tiene una vuelta entre la salida del Edipo, o ese trámite que va al segundo despertar sexual, al segundo tiempo, la idea freudiana del complejo de Edipo, ¿no? El despertar de la pubertad adolescencia, donde digamos, el puber adolescente empieza a tejer sus propios ideales, con la contribución en primer lugar del grupo de pares, ¿no? Grupo de pares y otras, porque me consta que hay mucha masificación en esta idea, porque cuando se habla de los adolescentes parece que se puede hacer una masa con los adolescentes, cosa totalmente errónea. Ya Alicia Hartman, que es una psicoanalista muy reconocida y muy grosa en su manera de teorizar, trabaja mucho con niños y adolescentes, y ella planteaba ya en un texto sobre adolescencia que siempre la adolescencia nos va ganando un terreno que, digamos, cuando queremos empezar a hablar de la adolescencia, nos quedamos como fuera de timing, ¿no? Porque es una población que tiene una dinámica permanente, digamos, ¿no? A mí en la clínica con jóvenes, adolescentes, me ha pasado de encontrarme con singularidades más allá del peso que puede tener el grupo de pares, ¿no? Entonces, por un lado hay algo de el ideal que se forja a partir de la construcción social, digamos, ¿no? Los modismos, los rituales, qué sé yo. En mi época existían dos grupos, básicamente, los que eran chetos y los que no lo eran. Hoy hay una proliferación, digamos, de eso, ¿no? Y en otro tiempo sería otra cosa, pero digo, cuando existía en otra época tal vez no existía la adolescencia. Pero hoy hay una cantidad bastante importante de colectivos que marcan diferencias entre unos y otros,
y eso genera una ilusión de pares, pero a su vez están los que ese va produciendo per se, digamos, ¿no? En el tránsito de la vida. Bueno, tomo una pregunta más y después hacemos algún comentario general o preguntas generales sobre lo que haya quedado resonando o lo que quieran retomar. Dice, ¿en qué se basa el sentimiento de sí? Hay algo que aparece ahí en el texto freudiano, pero digamos, Freud como que deja cercano o casi homologable el sentimiento de sí con narcisismo. Bueno, estaba viendo que justamente yo retomé hace un rato y vi que acá también había hecho alguna puntuación, esta diferencia que hay entre el yo, ¿sí? Para lo que es la colectividad española, y el je y el moi para lo que podría ser la lengua francesa, ¿no? Que marca como puntos diferentes y que son interesantes poder ir haciendo un recorrido con eso porque establece puntos distintos, digamos, ¿no? En el español el yo se utiliza indistintamente para lo que es el pronombre, mientras que en la lengua francesa nos encontramos con, digamos, el je como pronombre, instancia psíquica, y el moi, que representa algo de ese yo más ligado a una construcción entre simbólica y corpórea, digamos, y por supuesto algo a nivel de lo inconsciente, justamente, ¿no? Recordemos que hay una parte del yo que comanda las represiones, por lo tanto hay una parte del yo que estamos divididos en ese punto, en otros, pero en ese fundamental respecto de el yo pura conciencia que tal vez fue presentado por el Freud en los primeros tiempos, digamos, ¿no? Bueno, preguntas hasta acá, comentarios. ¿Algo más que quieran retomar? No, yo, profe, capaz, pero ya proyectando para la clase siguiente, ver más en profundidad este tema del estadio del espejo, que por lo menos el texto del que es propio de Lacan, no el que toma Palmier, es bastante breve, pero creo que tiene muchas cosas para desenterrar ahí que necesito ahí un poco de orientación. Siento que una idea general la tengo, pero que creo que hay muchos detalles que me gustaría que veamos. Pero bueno, como digo, es de acá a una semana más. Pero con esto que vimos hoy, bastante bien. Me parece que está bien que se precipite ese tema, digamos, ese texto, porque Lacan le da otra vuelta justamente a la teoría y permite hacer una ligazón con el estatuto del gran otro que él trabaja allí, y también, digamos, en Lacan, al igual que con Freud, da cuenta, digamos, a partir de justamente también de sus pacientes, da cuenta de las vicisitudes
que acontece en los pacientes cuando hay fallas justamente en la conquista de la imagen, ¿sí? En la conquista no solo de una imagen, en la conquista de un cuerpo, ¿no? Hay allí, recuerdan ustedes que él trabaja en el primer tiempo del estadio del espejo, que en la concepción lacaniana el niño viene con lo que podríamos decir una imagen, es prematura la fantasía del niño, ¿sí? De justamente concebirse fragmentado, ¿no? Y si uno piensa en la lógica que trae Freud respecto de, digamos, las zonas erógenas, un niño pequeño, pensemos en un bebé, digamos, que su primer encuentro con el otro es la teta de la mamá, si todo marcha bien, o de quien cumpla la función, y a partir de ahí, digamos, el niño en principio es eso y la teta, ¿no? Digo, hasta allí la presencia del otro ofreciéndole una teta, la teta, que se alimenta, tanto, no solo alimentación, sino palabras, abrazos, digamos, que es un registro que, fíjense que cómo nos opera esto, que cuando estamos sumamente angustiados por alguna situación X, sentimos esa impronta de estar desarmado. ¿Vieron que a veces decimos estoy desarmado ante esto? ¿No? Quedé desarmado. Y no por nada solemos decir, y sobre todo en la época esta de pandemia en que no nos podemos ni tocar, qué bien que me vendría un abrazo, ¿no? Y cómo un abrazo configura como algo así como volver a sentir que tenemos un cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínense que ese registro nuestro es un registro primario, ¿no? Es un registro primario en nosotros desde que somos bebés, ¿no? Incluso la voz, el tono de la voz da una madre que amamanta mientras un niño, o va a amamantar y el niño llora y lo calma, le dice, qué sé yo, bueno, querido, mi amor, ya te doy la teta, quédate tranquilo, que está tranquila, que ya está. Eso, esa voz, muchas veces uno descubre después cuando escucha determinadas instancias, no solo porque se trate de un paciente, nos pasa a nosotros mismos con alguien que nos habla de una determinada inflexión en la voz, que hace que nos calmemos, sorprendentemente. A veces no necesitamos que el otro tenga una intervención magistral al estilo Lacan o Freud, simplemente como nos diga, mirá, vos me necesitas, yo estoy acá. Con que diga eso a veces, ¿no? ¡Wow! Entonces, es importante poder pensar justamente esta impronta que le da Lacan al estadio del espejo, los distintos tránsitos, porque también va a ir marcando que cuando algo de esto ha fallado en el estadio del espejo, ha tenido consecuencias. Siempre digo, no en todos los casos, pero esto lo advertimos a posteriori. Bueno, hablé mucho. ¿Les parece hasta acá? Dale, profe. Cortamos. Bárbaro. Me alegro de haberlos visto y escuchado. Igualmente. Y hasta la próxima. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, nos vemos el viernes. Chao, Muchas profe. gracias, profe. Ya me viene. Gracias. Chao, profe.
Chau, chau.